Hello, and welcome, my dear students, to today's tutorial video. Well, for today's lesson, we have this question. What to wear today? What to wear today? Well, this question in Spanish means ¿qué ponerme hoy? In this last learning activity, you will learn about useful language related to clothing items, colors, and some adjectives that are used for describing people. En esta última unidad de aprendizaje, ya nos encontramos finalizando nuestro curso de inglés, ya prácticamente a 2 semanas de culminarlo. Vamos a hablar un poco acerca de los adjetivos. Si ustedes revisan un poco las clases que les he dejado anteriormente, una de ellas, que fue la clase de conceptos básicos, hablaba sobre los adjetivos y cuál era su respectiva función. La función de los adjetivos, para refrescar un poco la memoria, es describir los sustantivos. Nosotros tenemos 4 términos importantes en inglés que junto al verbo to be son la base del aprendizaje del idioma, y estos son nouns, adjectives, verbs, and adverbs. Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Cada uno tiene una función en específica. Los sustantivos o nouns son únicamente los animales, las personas, los lugares y las cosas. O sea, los objetos. Cada uno de estos objetos, un lugar, un animal, una persona, una cosa, tiene una particularidad, algo que le permite definirse, describirse, algo que nos permite a nosotros, al conocerlo, identificarlo. A esto, a estas cualidades, a estas particularidades, es lo que nosotros llamamos adjectives o adjetivos. Estos adjetivos pueden ser variados. Podemos hablar de formas, de tamaños, de colores. Puede ser cualquiera de estas. Lo importante es siempre tener en cuenta la regla gramatical, que en inglés es que siempre nuestro adjetivo va primero que el sustantivo. Eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y es que a diferencia del español, donde nosotros primero hablamos del objeto y luego de su cualidad, en inglés es diferente. En inglés va primero la cualidad y luego el objeto. Ejemplo, red car, white house. En inglés se dice rojo carro, blanca casa. Y esto es porque se aplica una regla en la cual se debe poner primero la cualidad, en este caso sería el color, y luego el objeto de ese, al que pertenece ese adjetivo o ese color. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco acerca de prendas de vestir, atuendos, los colores y cómo hacer descripciones físicas. Prendas de vestir o vestimenta en inglés se dice clothing. Clothing. Utilizando el fonema contenido en la TH. La TH en inglés se pronuncia juntando la lengua con los dientes superiores. Clothing. Clothing. Esa es la forma como se pronuncia la TH. Cuando vamos a hablar no de prendas de vestir, sino de atuendos, que esto vendría siendo un sinónimo de esa palabra, atuendo o atuendo se dice outfits. Outfit. Outfit. Luego tenemos colores. Colores se dice colors.
Y descripciones físicas se dice physical descriptions. Vamos entonces a verlo a través de un ejemplo. Aquí leeremos una descripción hecha por Richard y Nicole acerca de las prendas de vestir. En esta conversación entre Richard y Nicole, nosotros estamos viendo bueno, el verbo vestir, que se pronuncia weird, es el que tenemos nosotros aquí en pantalla, que se los estoy señalando, ¿sí? Este verbo significa vestir, o weird. Además que tenemos la descripción de cada uno de los outfits, de las prendas, con su color. Ejemplo, Richard said, the mannequin wears a brown cap, a red t-shirt, blue jeans, and brown shoes. El maniquí tiene puesto, está diciendo Richard, una gorra o cachucha café, un buzo o camisa roja, blue jeans y zapatos color café. In the other side, Nicole say, the mannequin wears a gray t-shirt, blue jeans, and blue scarf. Por su otro lado, dice Nicole que el maniquí que ella está viendo tiene o viste, cuando utilizamos la palabra wear, estamos diciendo que viste, que tiene puesto a gray t-shirt, un buzo gris, blue jeans and a blue scarf. Scarf es bufanda, bufanda, ¿sí? Como la tenemos nosotros aquí. To describe outfits, you will need to know the names of the clothing items and some colors and adjectives. Para describir atuendos, por supuesto que necesitamos conocer los nombres de las prendas de vestir, los colores y sus respectivos adjetivos. Vamos a ver algunos de ellos y lo que sí yo les recomiendo, por favor, como en todas las clases, es descarguen este material que ya está en la plataforma. Es un material gratuito en formato PDF que les sirve a ustedes para repasar. Todos estos materiales, además de que ustedes pueden extraer vocabulario y de que ustedes memoricen vocabulario, depende que se puedan comunicar en inglés. Además de esto, todos los materiales tienen en la parte final, ustedes bajan hasta la parte final del documento, van a encontrar ejercicios prácticos, ejercicios que ya previamente hemos hecho para ustedes, de comprensión lectora, de writing, o sea, de escritura, de completar, tenemos conversaciones, etcétera, etcétera. Esto es sumamente importante para que ustedes complementen con este material gratuito las clases que les estamos dando. En esta imagen, que posteriormente pues ustedes a mayor detalle podrán ver en casa cuando descarguen el material, vemos diferentes personajes y cada uno tiene una manera, una forma diferente de vestir. Todas estas prendas están enumeradas y vamos a ver una por una cuál es su significado en español y su correcta pronunciación en inglés. So, the first one is t-shirt. T-shirt. T-shirt means in Spanish camisa o buzo. In the number 2, we have the jacket. Jacket means chaqueta. Number 3 is belt. Belt means in Spanish correa. Number 4, we have the American way to say pantalón. That in English is pants. Remember that we have two ways to express it. En inglés tenemos dos maneras de decirlo, de expresarlo. Pantalones o pants, esta palabra pants es mucho más del inglés americano. El inglés británico tiene algunas variaciones, aunque es inglés, pero tiene algunas variaciones del inglés británico, americano. Y en inglés británico se dice trousers. Trousers. Es la forma como ellos dicen pantalones.
Number 5 is shoes. Número 5 es zapatos. Number 6, we have the socks. Socks is, in Spanish, medias. Luego tenemos number 7 o número 7, que sería tennis, que sería muy similar al español, que también le decimos tenis. Number 8 is sweater. La número 8 es suéter o saco. Algunas personas le dicen saco. 12 is a dress. Dress means vestido. 13, handbag. Handbag is right here, esa que tenemos aquí. Un handbag es un bolso de mano. Si usted va a decir solamente bolso, porque se cuelgan las mujeres en el hombro, eso se dice bag, solo. Si usted va a decir, por ejemplo, maletín, que usamos todos, el maletín se dice backpack, ¿sí? Pero el bolso de mano se dice handbag, ¿ok? Next we have in the number 14, the sandals. Sandals means Spanish sandalias. 15 is high heels. High heels means tacones. Okay, right here. 16, cap. Cap es una gorra o cachucha. 17, coat. Coat viene siendo abrigo. 18, scarf. Scarf means bufanda. La scarf es una bufanda. 19, gloves means in Spanish, guantes. Aquí tenemos shorts, que vienen siendo como shorts o pantaloneta. Skirt. Skirt es falda. Blouse es blusa, cuando vamos a hablar de las que usan las mujeres, blouse. Purse. Purse viene siendo cartera. Jeans es un jean normal, como también lo conocemos en inglés. De hecho, eso es un americanismo. O sea, tomamos una palabra del inglés y también la reproducimos en español con otro tipo de pronunciación, pero la usamos. And the last one, number 22, is swimsuit. Este número 22 hace referencia a el traje de baño, swimsuit. So, here we have this clothing, we have this kind of outfits. But what about if I want to describe it? Remember that we need to use the adjective if we want to describe something. Si nosotros quisiéramos entonces generar una descripción de una prenda de vestir, tenemos por supuesto que recurrir a los adjetivos. Claro, hay diferentes maneras de describir. Ejemplo, podemos describir con la textura, el tipo de tela en que está construido. Ejemplo, si es de cuero, se dice leather, si es de algodón, se dice cotton. ¿Sí? Además de esto, podemos utilizar también los colores. ¿Por qué? Porque cada prenda, además de que está compuesta de un material, tiene un color que la hace característica. The following are the colors we will use to make descriptions. Remember that colors are words classified as adjective. Los siguientes son los colores que usaremos para hacer las descripciones. Y algo muy importante que no podemos olvidar es la clasificación de los colores. Y los colores se clasifican como adjetivos. So, here we have the most useful colors ever. Y tenemos los colores más usados por lo regular. The first one is red. Red is rojo. Recordemos entonces, muy importante la pronunciación. No solamente vamos a decir red. No, porque la R en inglés suena diferente a nuestra R en español. La R
en español es mucho más lingual. La R en inglés es gutural, por supuesto es el sonido que sale desde la garganta, entonces es diferente. No decimos red, sino red, red. The next is orange. Orange means naranja o anaranjado, como algunas personas lo dicen. Next, we have green. Green means verde. Aquí, en esta palabra green, vamos a ver algo característico cuando utilizamos dos E juntas. O sea, cuando tenemos una palabra que contiene dos letras E o dos vocales E, esas E tienen un fonema de I. Bien, entonces no decimos green, sino green. ¿Por qué? Porque el fonema cambia. ¿Cuándo sabemos nosotros que los fonemas cambian? Cuando hablamos de fonemas, hablamos de sonidos. Los fonemas son sonidos. Y nosotros los identificamos a medida que conjugamos las palabras dentro de las respectivas oraciones. Next we have blue. Blue means azul. Next, muchas personas cometen un error fonético cuando la pronuncian. El color amarillo no es yellow o yellow, es yellow, yellow. No es tan marcada esta Y en el nombre, por lo tanto no se pronuncia así, se dice yellow. Next we have black, black, que sería negro. In the next square we have purple. Purple means púrpura, o algunas personas también dicen morado. Pink, que sería rosa. White, que sería blanco. Gray, que sería gris. Brown, que sería marrón o café. Y el color beige, que también esa es otra palabra que utilizamos en ambos idiomas. Bien. ¿Estos son los únicos colores que hay? Not. We have a lot of colors, but those are the most common colors people use to talk. Estos no son los únicos colores que hay, sino que son los más famosos o los más conocidos entre las personas, ¿sí? Pero si queremos mirar otro tipo de color, por supuesto que los podemos encontrar. So, how to make physical descriptions using adjectives. Bueno, vamos a hablar entonces cómo llegamos al punto de hacer descripciones físicas. La regla gramatical frente al tema de descripción es muy similar a la que nosotros podríamos usar con cualquier objeto. Podemos nosotros describir el color de una prenda, el material de una prenda, el tamaño de una casa, el color de esa casa. Son muchas de las cosas que podemos describir. Cuando hablamos de descripción, la principal que se nos viene a la cabeza es la physical description, but that is not the only one we have in English. Esa no es la única que nosotros describimos. Además de descripciones físicas, también se describen aspectos de la personalidad. Y por supuesto que, aunque la regla gramatical aplica o es común para este tipo de descripciones, lo que cambia o varía un poco es el vocabulario usado. So, we are going to read the information in the box. And then we'll look at the description to see how to use the adjective in English to describe outfits. Vamos entonces a leer un poco la información en la siguiente tabla que ya les voy a mostrar. Y vamos a observar la descripción, la forma, la manera como se está haciendo la descripción. Para asimismo saber cómo se usan los adjetivos cuando se describen atuendos. Bien. Aquí en esta pequeña nota extra en nuestro cuadro de diálogo,
nosotros vemos en inglés lo que ya les había previamente explicado en español. The adjectives are words to modify, to describe nouns. Y es este concepto básico sobre los adjetivos, los cuales son palabras que modifican o describen los sustantivos. O sea, modifican o describen los lugares, los animales, las personas o las cosas. Example, black, big, small, tall. When the adjective appear before the noun, they are called attribute adjective. If they come after verbs like be, become, look, seem, and get are called predicative. Cuando los adjetivos, es muy importante que tengamos en cuenta porque esto hace parte de la regla gramatical, cuando los adjetivos aparecen antes del sustantivo, se llaman atributivos. Si vienen después de verbos como be, become, look, seem, and get, se llaman predicativos. Sobre esto vamos a profundizar un poco más, porque a veces todos estos lenguajes y definiciones tan técnicas que tiene la lingüística nos puede asustar un poco, pero tranquilos, que esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bien, aquí lo más importante que nosotros vamos a hacer es aprender cómo generar la descripción. Ok. Bien, tenemos esta imagen aquí, donde nos aparece este dibujo de una mujer, la cual tiene unas determinadas prendas de vestir. She wears a yellow t-shirt, blue pants, and black shoes. Y dice que ella viste, ya tiene puesto, una camisa de color amarillo, blue jeans y un par de zapatos color negro. To describe outfits, we use attributive adjectives and we locate them before nouns. Remember that in English, adjectives are never pluralized. Para describir los atuendos usamos adjetivos atributivos. ¿Qué es esto de adjetivo atributivo? Bueno, atributivo es que se le atribuye determinada cualidad a ese objeto en general. Ejemplo, si yo digo que la camisa es amarilla, aquí estoy hablando de forma atributiva porque le estoy atribuyendo, valga la redundancia, el color amarillo a esa camisa o a esa prenda. ¿Sí? Estos, ¿dónde nosotros los ubicamos? Bueno, antes de los sustantivos. ¿Por qué? Porque es que la regla gramatical me pide que siempre este adjetivo, que su nombre técnico en lingüística sería adjetivo atributivo, porque le estoy atribuyendo determinada cualidad a eso, va antes del sustantivo, lo que les había dicho. Esto es regla general en inglés y es un poco de lo que la gente dice que el inglés se habla al revés y es verdad. Aplica para este tipo de componentes donde se describe determinada cualidad de un sustantivo. Algo también que es muy importante es recordar que en inglés los adjetivos no se pluralizan. Repito, los adjetivos en inglés no se pluralizan. Y ya vamos a ver aquí el ejemplo. In the first pic, we have a yellow cap. Una gorra amarilla. Sin embargo, nosotros vemos en nuestra segunda imagen que hay dos medias o un par de medias. Y aquí vemos que dice two red socks. Dos medias rojas, no rojas, sino roja. O sea, ¿qué me pide a mí la regla? Que no pluralice el adjetivo. En este caso, es muy diferente a como diríamos en español. En español diríamos
2 medias blancas, 2 medias rojas. El color o el adjetivo está pluralizado. En inglés no se hace eso. En inglés solamente está pluralizado, como es el caso de socks, nuestro sustantivo o el objeto, pero el color no se pluraliza. ¿Por qué hacen esto en inglés? Porque si ustedes ven, por ejemplo, nuestra oración o nuestra frase, socks ya está pluralizado, porque ya viene con la S al final. Lo que quiere decir que por esta característica de que socks ya está pluralizado, toda la oración quedó plural. Por lo tanto, no necesitaría agregar una S al color. So, look at the examples. In the first one, she is tall and thin. Aquí yo estoy generando una descripción sobre ella y estoy diciendo que ella es alta y delgada. He is blonde, tall boy. Y estoy generando una descripción sobre él. Que dice, él es un chico rubio de estatura alta o alto. Bien. Y esto es un poco acerca de cómo hacemos nosotros o cómo damos las descripciones físicas. To give physical descriptions, you will need to know some adjectives related to appearance and physical characteristics. We're going to read the list to discover the most common ones. Para dar descripciones físicas necesitaremos conocer algunos de los adjetivos relacionados con las características físicas y la apariencia. Entonces vamos a ver de qué manera podemos nosotros hacer una descripción de la característica física o la apariencia. Si una persona es atlético o atlética, se le diría athletic. Athletic. Vemos acá nuevamente el fonema de TH. Se dice entonces athletic. Ah, pero es que no hay una palabra aparte para mujer y hombre. ¿Se dice de la misma forma? Sí. El inglés es un idioma donde por lo general en un 80% no se percibe el género. O sea, las palabras son las mismas para hombres y mujeres. Digo en un 80% porque, por ejemplo, hay unas profesiones en la cual sí se ve la diferencia entre hombres y mujeres. Y mientras que en otras podríamos simplemente nosotros, como los miembros de la familia, allí también es muy marcado el tema de palabras femeninas y masculinas. Esto de palabras femeninas y masculinas es más propio de las lenguas romance, como el francés, el español, el italiano, el portugués. Se ve mucho más esto. Aunque en inglés se ve, lo percibimos en un menor porcentaje, mucho menor. ¿Ven? Si vamos a hablar acerca de la estatura, si la persona es alto o alta, vemos que es la misma palabra en inglés para ambos. Alto o alta se dice tall, tall. Bajo o baja se dice short, short. Atractivo o atractiva se dice attractive. O tenemos también esta palabra que es la más usada entre los nativos y es la palabra gorgeous. Gorgeous means guapo o guapa. Esta es una palabra que se usa mucho más para el género masculino, pero se puede utilizar también para mujeres. Si la persona está bronceada, se le dice
Tanned. Tanned es como bronceado o bronceada. Esta es una palabra muy común, muy usada, muy famosa, sobre todo en las personas del Reino Unido. Las personas del Reino Unido, de Inglaterra, son personas muy blancas y tienden mucho a querer obtener un color de piel canela. Por lo tanto, ellos tan a lot, ellos se broncean muchísimo. ¿Bien? Delgado. Tenemos dos formas de decir delgado. Está la palabra slim, slim, y la palabra thin, thin. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo primero es que se usa para ambos sexos, hombre o mujer, se puede decir delgado o delgada, se usa igual. La diferencia es que slim es aquella persona que es delgada, pero no tanto, o sea que tiene forma, su morfología, su cuerpo tiene forma, no es 100% flaco o flaca. El thin sí es una persona flaca, a esas personas que se les nota los huesos. Es ese tipo de palabra que utilizaríamos para las personas muy delgadas. Thin. Bien. Si vamos a hacer descripción, por ejemplo, de una persona con sobrepeso, se diría overweight. Overweight means sobrepeso o con sobrepeso. Para decir gordo, se dice fat, gordo o gorda se dice fat. Sin embargo, aunque esta es la palabra con la que podemos describir esta contextura física, es un poco fuerte porque es una palabra muy directa. Ellos en inglés, los nativos, tienen algo muy similar a lo que tenemos nosotros en español. Y es cuando vamos a hablar acerca de forma cariñosa, a decir gordito, gordita, hay una palabra para eso que es shall be. Shall be es una forma cariñosa, no ofensiva de decirle a alguien gordo, gorda o gordito, gordita, porque de hecho en español es una palabra eh, que se usa también para demostrar cariño. Luego tenemos la palabra hermosa y es beautiful. Beautiful means hermosa. Algunas personas utilizan esta palabra beautiful con hombres. No es lo más recomendable, porque su significado literal es hermosa en femenino. Entonces, si usted va a admirar la belleza de un hombre, no le diga beautiful. Para eso tenemos la palabra attractive o gorgeous, que sería como la más apropiada. Esta es otra palabra también que se usa con el género masculino. Cuando le va a decir simpático, de que luce bien, que es simpático, se dice handsome, handsome. Algunas personas en algunas regiones de Norteamérica utilizan esta expresión como saludo, de una manera muy informal, ¿sí? Como decir, hola, bonita, hola, bonito. Entonces dicen, hi, handsome, y esa es una manera que tienen de saludar de forma amigable. En lo relativo a la edad, nosotros encontramos young, young, para describir una persona joven. Para hablar acerca de una persona mayor, utilizamos old, old. Si, por ejemplo, la persona tiene o cuenta con cabello rubio, se le dice blonde, blonde, ¿bien? Rubio o rubia. Si la persona es de tonalidad trigueña, trigueña se dice brunette, brunette, ¿bien? Musculoso o musculosa, que son las personas de gimnasio, se dice en inglés muscular, muscular. Vendría siendo el equivalente a musculoso, musculosa. Bold
que significa calvo, ¿sí? O en su defecto, que también es calva. ¿Bien? El tema, entonces, como decíamos anteriormente, de género es muy relativo, por eso es muy importante que nosotros estudiemos constantemente cuáles son esos aspectos eh, de vocabulario para expresar las ideas que nosotros tengamos frente a algo. 80% del idioma no tiene género, pero como todo hay una excepción a la regla, lo que quiere decir que efectivamente pues va a haber otro porcentaje en el que sí habrá género. Ahí es donde tenemos que buscar cuáles son esas palabras. Yo les puedo recomendar, busquen las profesiones, porque en las profesiones se ven algunas palabras con división entre lo masculino y lo femenino, y los miembros de la familia, porque en los miembros de la familia sí hay una fuerte división, a excepción de la palabra primo o prima, que se usa la misma para ambos, sería cousin, es la misma para ambos. De resto, casi todos los miembros de la familia tienen una división por género. Well, now look at the following description and see how to describe physical appearance in English. Ahora vamos a observar la siguiente descripción y vamos a notar cómo se usan los adjetivos para describir la apariencia física. So, in this picture, we have this woman, and she has a particular physical appearance. She is tall and thin. She is a brunette. A tall, thin brunette. Bien. Vemos entonces que acá empezamos con la descripción, pero no la hacemos de manera directa. O sea, no solamente decimos alta, delgada, trigueña. No. Aquí nosotros podemos evidenciar que hay una conjugación previa del verbo to be con el pronombre personal. Y es algo un poco de lo que nosotros ya tenemos en español, que es esta descripción. Nosotros no decimos directamente alto, flaco, gordo, bajo, no. Nosotros decimos él es, ella es, nosotros somos. ¿Ven? Hay una conjugación previa del pronombre personal con el verbo ser. En este caso, utilizamos el verbo to be, que significa ser o estar. O sea, estamos hablando de algo que ella es. ¿Y qué es lo que ella es? Eso es apariencia física, alta, delgada y trigueña. ¿Bien? Entonces, la conjugación que nosotros hacemos es a partir de nuestro verbo to be. Recordemos que tenemos los pronombres personales o los sujetos. ¿Cuáles son en español? Yo, tú, nosotros, ellos. En inglés, I, you, we, they. Esos serían pronombres personales o sujetos. Nosotros para cada uno de los pronombres personales tenemos un verbo to be que le corresponde. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos o determinamos cuál es el verbo to be que corresponde a cada uno de los pronombres personales para poder generar las descripciones. Esto nosotros lo hacemos ¿con qué propósito? Con darle una organización secuencial a nuestra oración. Y es parte de la regla gramatical. Bien. Tenemos entonces aquí esta forma de hacer la descripción. To describe physical appearance, we can use predicative adjectives which are located after the verb be.
We can also use attributed adjective. Look at examples. Para describir la apariencia física podemos usar los adjetivos predicativos, los cuales se ubican después del verbo to be. También podemos hacerlo usando adjetivos atributivos. O sea, tenemos dos formas de hacer la descripción. Desde el adjetivo predicativo, que es el que contiene nuestro verbo to be. Bueno, vamos a ver acá, mire. Este sería una descripción predicativa. ¿Por qué? Porque la descripción o el adjetivo va después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, are, is. Am, are, is. Bien, ese es nuestro verbo to be. Este predicativo iría después del verbo to be. Ya, si nosotros vamos a hablar del atributivo, vendría siendo como tenemos en la segunda parte de nuestro ejemplo. Allí el atributivo es casi directo. Vemos que no aparece en este nuestro verbo to be. ¿Bien? Ya nosotros lo que hacemos es determinar la que nos quede más fácil de utilizar. Bien. Y partiendo de esa, construimos nuestra oración. Es importante en inglés siempre contener, identificar los contextos, porque los contextos son los que nos van a dar a nosotros la indicación apropiada en la construcción gramatical. The first one here is, we are going to talk about her. Vamos a hablar acerca de ella, la primera imagen. De una forma predicativa, del adjetivo predicativo, diríamos she is tall. Ella es alta. Si vamos a hablar acerca o desde un adjetivo atributivo, ya no diríamos she is tall, ella es alta, sino que diríamos a tall woman, una mujer alta. ¿Ven? Hay una diferencia. ¿Qué pasa entonces en inglés? Algo muy similar que el español. Nosotros podemos decir la misma cosa de diferentes maneras. Yo puedo decir, ella es alta, como puedo decir, una mujer alta. El significado de esa oración es el mismo, solamente que lo estoy haciendo desde otra composición. Now we are going to talk about her, the second woman. She is overweight. She is overweight. Si yo voy a hablar acerca de la descripción de nuestra segunda dama, diríamos entonces, she is overweight. Ella tiene sobrepeso o está con sobrepeso. Esta descripción sería predicativa. Si yo lo voy a hacer desde una forma atributiva, que es otro tipo de adjetivo, diría an overweight woman, una mujer con sobrepeso. ¿Bien? ¿Cómo podemos nosotros entonces resumir? Cuando vamos a hacer algún tipo de descripción, nosotros recurrimos a los adjetivos. Los adjetivos pueden describir cualquier tipo de cualidad. Sí, eso es lo primero y más importante que debemos saber. Describen cualquier tipo de cualidad. Partiendo de esto, cuando definimos el tipo de cualidad, asimismo vamos a definir el vocabulario necesario para hacer esta descripción. Y después de que tenemos el vocabulario, también vamos a definir la manera como vamos a hacerlo, que puede ser de una forma predicativa o una forma atributiva. ¿Cómo podemos diferenciarla para que nos quede fácil entenderlo? La forma atributiva es la que no tiene el verbo to be implícito. Puede contener el sujeto, pero no necesariamente hay verbo to be. La predicativa
sí o sí contiene el verbo to be en la descripción. ¿Ven? Esto sería como lo más complejo a tener en cuenta en esto, pero después de que nosotros podamos comprender lo básico de la regla gramatical referente a los atributos, a las cualidades, a los adjetivos, construir las oraciones no sería más que partir desde el contexto de mi oración. La regla básica y general es entender que cuando voy a hablar, cuando voy a expresar eh, descripciones de cualidades, cuando voy a hablar partiendo de los adjetivos, yo lo que hago es colocar primero mi adjetivo, o sea, colocar primero la cualidad, la característica de ese objeto y luego colocar el objeto. Eso es lo básico y esencial cuando hacemos descripciones. Después de que tenga en cuenta esto, ya se va a hacer mucho más fácil identificar cuándo es atributivo y cuándo es predicativo. Sin embargo, mientras que usted comprenda la regla básica, la cual parte desde entender que en inglés va primero el adjetivo, la cualidad, o sea, la forma, el color, el tamaño, va primero esto. Y después el objeto al que le pertenece esa forma, ese color y ese tamaño, no vamos a tener ningún problema en realizar nuestras oraciones. Bien, esto sería lo básico. Ya después de esto, necesitaríamos aprendernos el vocabulario. El vocabulario, junto con las reglas gramaticales, es lo más dispendioso que tenemos en ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque requiere de dedicación, requiere que dediquemos tiempo a memorizar. O sea, sí o sí tenemos que sacar el tiempo de memorizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de diferentes formas. Uno de ellos es eh, delimitar una cantidad de palabras para memorizar semanal. Quien quiera lo puede hacer diario, 2, 3 palabras al día. Sería maravilloso porque se demoraría menos tiempo en adquirir el vocabulario. Quien por cualquier motivo no pueda, entonces lo que tendremos que hacer es memorizar palabras semanales. 3, 4, 5 palabras a la semana, al menos para que nuestro cerebro se vaya alimentando de esto. Y la recomendación que siempre les doy, expónganse al inglés, escuchen constantemente inglés, sea en canciones, sea en películas, sea en series, sea en noticias. Lean, así no sepan lo que dice ahí. Lean, porque lo que necesitamos es acondicionar nuestro cerebro a este nuevo lenguaje. ¿Ok? So I will be here anytime you want if you have any question about this topic. Remember, this is material that you can download to your computer so you can watch it later and study later, and that will help you to improve your English skills. So no worries about it. This is a process. We are going little by little. And in the end of all these learning activities, we are going to achieve our main goal, that is speak in English. Thank you very much for watching this video. I hope that you have a great week. Remember that you can text me, send me a message if you have any doubt. Actually, we have a forum in our platform where you can type something if you need. And for sure, I will be there to answer you anytime. Muchas gracias a todos por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden utilizar nuestros medios de comunicación ante cualquier duda o inquietud frente a nuestro programa, frente a nuestro curso. Tenemos
el chat de inquietudes, tenemos el correo en la plataforma, el correo personal que yo ya previamente les había dejado en la descripción desde el inicio del curso. Y por supuesto, aquí estaré para ustedes en cualquier momento que necesiten para poder resolver sus dudas e inquietudes. Tengan una feliz semana y hasta la próxima clase. Thanks for watching. Bye bye.